buenas tardes. Estamos muy contentas de que nos estén acompañando en esta transmisión especial donde vamos a tener a dos invitadas de lujo. Y seguimos con la temática de la transmisión de la semana pasada, que tuvimos a Claudia Musi y a Miriam Mabel Martínez, coordinadoras del libro Mujeres, el mundo es nuestro, de Universo de Libros. Pues, ¿quieres presentar a nuestras invitadas? Claro que sí. Estamos muy contentos de tener a Alma Carla Sandoval y a Yael Valls, que son dos escritoras que presentaron sus escritos reflexivos y analíticos en el libro de Mujeres, el mundo es nuestro, de Universo de Libros. Alma Carla Sandoval nos presentó el libro Era el sonido de su mundo derrumbándose. Y pues bueno, Alma Carla, ¿qué les puedo decir de ella? Es escritora, poeta, periodista, viajera, empedernida, estudiante eterna, y pues bueno, ha ganado diversos concursos, premios, ha escrito ensayos, ha escrito poemas, sobre todo ella se identifica más con la poesía. Ya le vamos a preguntar al ratito por qué, porque hicimos nuestra investigación aquí con las chicas, hicimos nuestra parte de FBI, así tipo meme, y vimos que Alma Carla siempre se identifica como poeta. Siempre cuando le dicen, oye, ¿qué eres? No, sobre todo poeta, sobre todo poeta. Y pues Yael Valls, ¿qué les puedo decir? Es escritora y editora de todos sus textos y reflexiona sobre el cuerpo humano, sus planos sensoriales e introspectivos. Es maestra en letras modernas por la Universidad La Sorbonne de París. Ya en algún momento les estuvimos compartiendo dos datos curiosos sobre cada una de ellas. Alma Carla, que es una activista muy respetada, siempre la andan etiquetando en situaciones, en cuestiones feministas. Y Yael, pues obviamente también la hemos visto en entrevistas hablando sobre los feminicidios, sobre sus libros, haciendo muchísimos comentarios. Pero bueno, ya no me voy a extender tanto, se los prometo, ya les hice una promesa la semana pasada que no iba a hablar tanto. Y pues aquí las tenemos. ¿Cómo están, chicas? Encantada de estar acá y quiero agradecerles la invitación y también todo su entusiasmo, agradecerle a los editores, a Miriam Mabel, a Claudia Musi, a Gerardo de la Cruz, a Yael por estar aquí y a ustedes que nos hemos estado comunicando en los últimos días de manera tan intensiva y también tan sorora. Pues bueno, conversar acá desde que estoy lejos, pero también cerca. Yo también estoy muy contenta, estoy muy impresionada que Alma Carla se conecta desde tan lejos a las altas horas de la madrugada. No, es temprano. Espero que tomó el pretexto para quedarse despierta y hacer una fiesta. Sí. Vas a volver, ¿no? Con tus amigos después de esto, espero, a continuar con el trago, ¿o qué? No, aquí ya voy a estar tranquilita respondiendo algunos correos, pero bueno, empecé desde muy tempranito, es como las 5 de la tarde, entonces ya era hora de venirse a conversar con ustedes, que también es una fiesta. Sí, saquen el vino. Sí. Pues muchas gracias a ustedes, Elisa, Marisol, y por supuesto también a los coordinadores de esta antología que han tratado nos han tratado a nosotras muy bien, han tratado de que se escuchen nuestras voces, han difundido este trabajo, en fin, la verdad, puro agradecimiento y pura contentura. Y nosotros estamos súper felices de que estén aquí con nosotras porque Marisol y yo, desde que empezamos con este libro de Mujeres, el mundo es nuestro, de verdad que fue una revelación total. Platicábamos a Claudia y a Miriam la semana pasada que para nosotras ya es un libro de lectura obligatoria, así de que va por la vida repartiéndolo, compartiéndose, o sea, llévaselo a todas las personas que puedas porque es un gran libro. Y los textos de ustedes nos gustaron muchísimo. Y hablando precisamente de esto, creo que podemos empezar por preguntarles ¿cómo fue esta comunicación con Claudia y con Miriam? ¿Cómo se sintieron al ser de las personas a las que pidieron que participaran en esta antología? Carla, por favor. Ay, de alguna manera sí honrada, pero también con una responsabilidad cuando conversaba yo con alguno de los coordinadores,
cuando estábamos ahí de repente platicando con Gerardo de cuál iba a ser la nómina, por decirlo de alguna manera, bueno, qué criterio, ¿verdad? Estas voces reunidas, estas escritoras que iban a estar acompañándonos en Mujeres, el Mundo es Nuestro, pues yo decía, bueno, es que si está Dolores Castro, por ejemplo, o Angelina Muñoz Huberman, si de repente otra gran maestra como Beatriz Espejo, que nos cuenta toda su vida en esas páginas que se van como agua, si tenemos voces tan nuevas que vienen empujando tan fuerte como la de, bueno, de Chapela, ¿no? Tenemos a Taniela Ngarica, era una gran responsabilidad, o instituciones dentro también del feminismo latinoamericano, con estas ideas que maneja al dedillo Francesca Gargalo. Entonces, sí, un honor, de alguna manera, encantada de participar, pero también pensando desde qué ángulo o cómo abordar el texto que íbamos a presentar, ¿no? Entonces, yo creo que en eso gana también Mujeres, el Mundo es Nuestro, porque tenemos textos que van desde lo muy personal, la mayoría de ellos, haciendo esa confirmación de que lo personal es lo político cuando hablamos en estas historias de los feminismos, más allá de las olas, de sus crestas o sus valles. Y también tenemos otras participaciones que, como la mía, además, que va más desde lo público, que trata de arrancar un poco de lo privado, pero que aborda más el espacio público y en este caso pues las manifestaciones, ¿no? Yo creo que el feminismo es mi postura, hay distintas maneras de vivirlo y abordarlo, gana desde la calle. Entonces yo quería un texto de la calle, desde la calle y por la calle, donde vamos juntas, donde estamos juntas porque si no nos matan por separado. Es precisamente ese espíritu con el que yo quise presentar y como escritora, pues bueno, aderezarlo con 25 preceptos de algo que está muy vivo hoy más que nunca, que es el editopatriarcado, ¿no? Y tenemos ya nuestras... Lo que está pasando en el mundo editorial actualmente iberoamericano, pues nos está dando la razón. Y pues bueno, es lo que yo podría responder. Pues fíjense que cuando a mí me escribió, yo no tuve una relación tan cercana como, como Alma Carla a la selección, digamos, o a la nómina, como a los nombres. A mí simplemente me contactó Miriam Abel. Yo la conozco desde, pues nos conocimos en un taller, conferencia, en realidad no era realmente un taller, con Paul Theroux, un gran viajero que vino a México. Y luego ella colaboró con nosotros con un texto en la revista de la Universidad de México, donde soy editora. Y habíamos tenido por ello cierta relación epistolar. Epistolar, por supuesto, es una palabra muy bonita para decir que nos maileábamos, ¿no? Entonces nos mandamos algunos mails. Y la verdad, cuando me llegó la invitación, no tenía ni idea de por qué se le ocurrió invitarme a mí. Pero yo no cuestiono ese tipo de cosas, porque los caminos son tan enredados, tan desviados y tan raros y curiosos. Yo tengo un programa en TV1 todas las semanas y he invitado a personas que yo creo que nunca entendieron cómo llegué a sus nombres, ¿no? O sea, realmente vas como buscando, vas con pistas y de repente se te ocurre o se te atraviesa el nombre, o sea, tienes que lanzar invitaciones tan descabelladas a personas que nunca has visto o que has visto una sola vez y de repente dices, esta persona estaría perfecto para esto, que me doy cuenta que a veces son combinaciones, que a veces son intuiciones, que a veces son como llamados como... no sé, o sea, como casi ocurrencias, ¿no? Cosas que te laten. Y cuando entonces me lo tomé así, no tenía idea, pues dije, bueno, vamos a pensarlo. Y si se me ocurre una idea, pues digo que sí, si no se me ocurre idea, pues diré que no. Y me agarró también otra de estas magias que hacen las cosas posibles, no nada más que se encuentren las personas y se escriban, ¿no? Que se encuentren los nombres, sino también que al despertar a los 2 o 3 días tenía una idea de lo que quería escribir, como que mi cabeza hizo su trabajo, la dejé trabajando y me comunicó el resultado positivo de que sí, que podía decir que sí porque tenía una idea de lo que podía escribir, tenía ganas de relatar algo íntimo sobre mi experiencia de ser mujer, que era lo que, como me lo había planteado Miriam en su correo, y fue así como me lancé a escribir este texto. Pues, sí, es súper interesante porque hablábamos en backstage, chicos, nosotros tenemos backstage en el podcast, ya se los hemos dicho, pero hablábamos antes de entrar en la transmisión
que cuando nos dice Gerardo, oye, van a hablar con las autoras, o sea, con algunas autoras, se va a hacer selección de las autoras de este libro, y van a tener a Yael y a Alma Carla. Entonces, empezamos a decir, oye, ¿qué les vamos a preguntar? ¿Y qué les vamos a preguntar? Evidentemente, y todos lo saben aquí, nosotros no tenemos una carrera ni de periodismo, ni de letras, ni de nada. Aquí todo es a cómo vamos en este tren. Pero, pues, evidentemente, pues decíamos, ¿qué les vamos a preguntar a ellas? Como que, ¿qué se nos puede ocurrir? Y releemos sus escritos y decimos, es que me siento tan en sintonía con ellas que no se me ocurre algo que tú puedas poner en duda de lo que están diciendo, porque los sentimientos, los miedos, la furia, la frustración que hay en estos escritos y que se siente, lo siento y los he sentido durante muchos años. ¿Qué le puedes preguntar a algo que tú has sentido? Y hablaba, bueno, releía el escrito de Alma Carla. Bueno, primero los vamos a poner en sintonía porque todo el mundo va a decir, oye, ¿qué están escribiendo? ¿De qué hablan? ¿De qué hablaron? O sea, ¿qué pasa aquí? Para empezar, les vamos a decir que esto ya tiene una semana que les dijimos que compraran el libro y yo no sé por qué se están preguntando qué escribieron porque ya lo debieron de haber comprado y leído. Pero bueno, está bien. Que lo pueden comprar en la página de Universo de Libros con envío gratis. No hay pretextos para no comprar este libro, por favor. Entonces, digamos, a ver, ¿sabes? Algunas personas quizás que digan, oye, ¿de qué se trata lo que escribieron? Primero tenemos por un lado el texto de Alma Carla, que nos da un análisis más bien nos da una reflexión entre análisis, crónica, ensayo, entre estos preceptos, o sea, es una crónica del 8M, es una reflexión sobre el feminismo y son una serie de preceptos de lo que es ser aceptada en un mundo patriarcal, en el que es qué debes de ser en un mundo patriarcal. Y por otro lado tenemos un texto de Yael que nos habla de la cultura de la violación. Y para mí es muy difícil hablar y poner las dos palabras juntas, cultura de la violación. Es muy difícil, pero existe. Y de esto se trata todo este movimiento, de ponerle nombre a cada una de las cosas que van sucediendo, porque cuando tú le pones nombre, existen, y cuando existen, puedes luchar o aliarte en contra de esas situaciones. Y lo que buscamos es ponerle nombre a las cosas para hacer un mundo más justo, más equitativo, más en donde tengamos mayor oportunidad de ser. Y de repente tiene este texto, Yael, de la cultura de la violación, en la que hablamos del cuídate, pero también denuncia una exposición a la que hemos sido sometidas muchísimas de las mujeres, consciente o inconscientemente, que lo peor de todo es que es cuando es inconsciente. Cuando es inconsciente da mucho más miedo porque lo haces en automático. Y de repente nos volteamos a ver y juntamos los dos textos y hablamos de un cuídate, bueno, sé bonita, pero no tanto porque si no eres provocativa. Cuídate, pero en silencio, porque si no, pues, oye, ¿cómo vas a estar exponiendo este tipo de cosas? O ¿cómo vas a estar exponiendo al amigo, al tipo miembro de la familia tal, etcétera? Y todos estas, cómo se unen ciertas personas para proteger a otros. Vístete bien, pero no tanto, porque si no, pues vas a ser provocativa. Sé alegre, pero no tanto, porque si no, das entrada a que alguien te falte el respeto. Entonces vivimos en un ecualizador en el que es difícil estar en sintonía entre lo que es correcto o no, porque siempre en cualquier fallo que tengas y que te pase algo, va a ser tu culpa y vas a tener que analizar en qué fallaste. Y esta semana veo una noticia que publican en la revista Science, donde los elefantes, las nuevas generaciones de elefantes, en un sentido de resiliencia, nacen sin colmillos por las casas que hay para sobrevivir. Un estudio, esa es la teoría. Y me quedo, pues todas las mujeres somos elefantes, porque nos hemos ido adaptando a lo largo del tiempo, no para vivir, sino para sobrevivir. Y es tan doloroso y te llena de furia y te llena de energía
Y aparte me quedo, qué bueno que existen las redes sociales, porque gracias a las redes sociales escucho a personas como Alma Carla, como Yael, escucho a todos los colectivos que hay y que te hacen plantearte otro punto de vista al que te han educado o al que han educado a la sociedad. Y de esa manera podemos deconstruirnos constantemente. Y de repente digo, bueno, la pregunta, ¿no? Ya sé, como que aterrizando a la pregunta, que les comentaba, de repente me veo a mí misma hace 5 años justificando el que una mujer pasó por un callejón. Y yo también decía, es que si ese callejón ya saben que está oscuro y es peligroso, ¿por qué pasan por ahí? Y hoy en día me digo, no, es que ¿por qué me van a privar a mí de caminar libremente por un enfermo, por un asesino, por un violador? Porque yo me tengo que esconder, porque yo tengo que sentir vergüenza de ser la víctima. No es así. Entonces, les pregunto a ustedes, ¿cómo nace este sentido, esta chispa feminista, que no todas nacimos así? Estas nuevas generaciones nacen ya con un sentido como que alerta, como los elefantes, ¿no? Nacimos con este sentido de lucha, de decir, yo no me puedo quedar callada, pero ¿ustedes cómo nacen con este sentido de lucha, de feminismo, de justicia? En mi caso es un despertar que viene también desde la literatura, pero también de una observación de las prácticas cotidianas. Yo nací y crecí en Jojutla, Morelos, que es un municipio, ya sabemos, de una provincia del centro del país, sin bibliotecas. Somos 2 hermanas, soy la menor, pero yo fui detectando quizá desde muy temprana edad lo que nos dicen algunas autoras, esta desigualdad en el trato por ser niña y no, no por ser niño. Entonces, todas aquellas actividades lúdicas como subirse a un árbol y tener la voluntad de rasparse las rodillas o de irse muy lejos en una bicicleta, que de repente no eran muy bien vistas cuando yo pues, las cometía con mis amigos. Y pues bueno, esta cuestión ya de aislamiento que viene haciendo la conformación del sujeto mujer a partir de, pues bueno, hay quien dice que es del nacimiento o desde el útero, ¿no? Desde que ya estás sabiendo que viene una niña, 4 meses, en fin. Pero sí, yo me molestaba mucho, me enojaba porque quería hacerlo todo. Hay un libro que me encanta y que creo que puede ilustrarlo mejor, y hablaban ustedes de identificaciones y hablar de esta tradición literaria que nos ha sido denegada también. Por eso yo rescato y aplaudo este tipo de charlas, porque cuando compartimos nuestras experiencias, pero también lo que hemos leído, estamos de alguna manera no solamente resistiendo, sino creando nuestra propia tradición, nuestro imaginario, como lectoras, porque de eso se trata acá. Pensaba en Fátima Mernissi, en Sueños en el Umbral, que ella creció en un área doméstico. Entonces ella vivía con su mamá y la mamá de su hermano, de su medio hermano. Les dieron la misma educación hasta como a los 9, 8 años, cuando ella ya empezó un poco a desarrollarse, cuando entraba a la pubertad, y ella se daba cuenta de este sistema de prohibiciones y también nacimiento de los cautiverios, diría Marcela Lagarde, y cómo ese mundo que es nuestro y que tendría que ser todavía más nuestro porque todavía no tenemos la potestad de él, se va reduciendo para nosotras por el simple hecho de identificarnos, ¿no?, en un género, de asignarnos ese género. Ya lo sabemos, esa discusión también ya es un poco, parece que quienes hemos estudiado estos temas ya hace 20 años que tuvimos esa discusión, ¿no?, con esas políticas de género, Judy Butler, Foucault, pero no. La verdad es que la asignación del género, la creación del sujeto mujer, todavía es una estrategia, ya lo sabemos, capitalista rapaz, va todo pegado, jugado para establecer también un orden sistémico que sabemos que es asesino. Decías, Marisol, que no entendías cómo la cultura de la violación en ese bellísimo texto que escribe Yael, también muy sentido, además de su texto también en Diario de la Peste, que me encantó leerte, Yael, aprovecho, estoy haciendo un trabajo que aparte escribes desde esa vena
¿no? También desde lo muy íntimo y tu mirada. Pues bueno, Marisol, Walter Benjamin dijo que todo documento de cultura es un documento de barbarie, y una de las grandes cuotas que la creación de la masculinidad lo explica muy bien Rita Segato, pues es la violación. Entonces, en efecto, podemos hablar, la conformación de la masculinidad está dada por quién puede hacer más daño. Alguien tiene que perder para que alguien pueda ganar. Y en este sistema asimétrico, que es obviamente totalmente patriarcal, hay que desposeer a las mujeres de toda autoridad, pero también del mismo aprecio hacia su cuerpo. Entonces, primero tenemos que fundar el mito de la virginidad, tenemos que decir que su valor recae en ello. Entonces, cuando te violo, te desposeo de un valor, obviamente, y te cosifico. Entonces tengo todo el argumento, porque además ya lo hice con permiso del Estado, ya lo hice con permiso de la Iglesia, y ya lo hice con toda la impunidad que todo el sistema y las violencias estructurales entretejidas me dan. Y te viola, como lo dicen las tesis, el hermano, el hijo, el esposo, el vecino, el maestro, ¿no? Entonces, hay ahí ese miedo, y en ese valiente texto de Yael, por ejemplo, que ya estoy yo comentando, vemos ese miedo, porque sabemos que hay algo cuando... pero yo también quiero decir que, claro, se produce una violación en el cuerpo. Pienso en Virginia Despentes, en Teoría King Kong, que ella también ha hablado de la violación de una manera magistral, también para crear esta tradición, para poder compartir textos. En Teoría King Kong, ella narra las dos, después de esa maravillosa apertura de Teoría King Kong, habla las 2 veces que fue violada, ¿no? Después de que ella se dedicó después a la prostitución, esta enorme escritora francesa, y primero cuando era adolescente estaba haciendo autostop en una gasolinera, y pues bueno, la violan los compañeros. Ya no les voy a spoilear más para que lean esos capítulos de Teoría King Kong, y luego en el ejercicio de una profesión. Entonces yo creo que ella, a partir del tema, siempre pensé en Despentes cuando estaba leyendo tu texto, Yael. Entonces yo decía, sí, esto va por ahí. Pero bueno, y para hablar del mío, y ya no sé qué comenten las demás, y hablando de la violación, sí, yo hice una crónica del 8 de marzo, que fue la marcha de la que tenemos memoria antes de la pandemia. Yo he marchado en todas las ciudades de América Latina que me han sido posibles. Pertenezco a colectivos feministas gracias a Francesca Gargalo, a quien yo reconozco como mi mentora. Yo estudié en la Escuela de Escritores, y por amigos en común llegué a leerla, y llegué a ir a muchas tertulias ahí en su casa que tenía en la Condesa. Me formé con otras grandes poetas como Dolores Castro, Dolores Castro diciendo: yo nunca le he permitido a ningún hombre que me gobierne. Y justamente cuando yo lo decía ella en sus talleres, y curiosamente es la primera autora con la que abre este libro, y le decía: a mí ningún hombre me gobierna. O sea, y entonces esa era nuestra maestra, dice: nadie va a gobernar mi vida. Entonces imagínate también con esa complicidad. Pero lo que quería decir para terminar es que caminando por 5 de mayo, donde estaban los drones y estas dobles, triples vallas que se hacen para proteger los monumentos y los edificios, y no a nosotras, como dicen los memes, yo quiero ser monumento para que me cuiden así. O sea, ya quiero yo que haya 5, 3, 4 vallas para nuestra integridad, y para que no tengamos miedo de caminar a altas horas de la noche por cualquier lugar, en cualquier calle, en cualquier barrio de México, de nuestro país o de Latinoamérica, nuestro país. Voy caminando, yo veía hacia arriba, estaba tratando de oler, tomando algunas notas, fui a hacer la crónica, pero de repente hacia abajo venían las chicas, ya sabes, ¿no? Con spray, ya saben, con spray, las del bloque negro, estaba buenísima la fiesta, íbamos cantando. Voy hacia abajo y de repente veo una pinta en el piso que acababan además el dineral que se gastaron, ¿verdad? Para todo ese piso nuevo en el centro histórico de la Ciudad de México, con spray naranja, y con esto quiero pasarle la palabra. Decía, y lo consigno precisamente en la crónica: Fernando me violó. Y yo me di cuenta que todas las que pasábamos y leíamos rápido, el gesto se nos caía. Hay algo ahí que creo que oprimía el corazón. Porque precisamente en relación con estas identificaciones es donde creo que está el poder de esta resistencia y esta resiliencia, que hablaba con unas amigas hace un momento precisamente en la fiesta. Pues no ha cambiado. Ya les contaré del que hablamos, de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Harvard, donde la permanencia no se las están dando
a las doctoras y en donde a las que doctorantes les están impidiendo que se gradúen porque no hay mujeres y no hay asesoras, ¿no? Es otro tipo de violación, por eso tanto miedo, ¿no? Yo personalmente con esa crónica que haces, Alma, yo la estaba leyendo y le escribí a Sol, y yo estaba trabajando porque pues iba haciendo la hora de la comida y lo estaba leyendo ahí y le escribo y le dije, no, o sea, quiero tirarme a llorar aquí. Es tan impresionante, se mueve tanto, y más por tantas críticas que hubo el año pasado al 8M. Todo de muy cerca, que me decían de que, pero es que, ¿de qué sirve que no, que las mujeres desaparezcan un día completo? ¿De qué sirve que vayan a imagen? O sea, pasado mañana todo va a seguir igual. Y yo siempre, a mí me daba tanto coraje y sentía que yo le decía, siento que me hierve la sangre por dentro. Porque yo decía, a lo mejor sí, posiblemente el miércoles que yo vuelva al trabajo, sí va a seguir igual. Pero tal vez mis sobrinas, mis hijas, sus nietas, las hijas de alguien más, las sobrinas de alguien más, la vecina, en unos años va a haber algo totalmente diferente a lo que nosotras nos tocó ver cuando empezaban sus movimientos. O sea, realmente es algo que no se termina, es constante y es seguir y seguir y seguir y siempre, o sea, un tratar de avanzar constante. Pero de verdad que cuando yo terminé, híjole, es que con los textos de las dos, o sea, fue súper impresionante, pero en el libro de Spoiler está primero el texto de Alma y seguidito está el de Yael. Entonces es de que se avienta la llorada seguida, o sea, corridita, porque es muy, muy impresionante. La forma en la que nos narras el 8M es que sientes una frustración, una desesperación y precisamente cuando llegas a esa pinta, es así un punto de quiebre por completo. O sea, ahí yo sí fui con Sol de que Sol, es que ahí está yo mandándole mensajes y mandándole fotos del libro y yo no podía parar, porque de verdad me movió muchísimo. Y les platicaba la semana pasada a Claudia y a Miriam que con estos textos, ahorita cuando ya él platique sobre el suyo, lo retomamos, pero es un voltear y recapacitar en todo lo que hemos venido haciendo y cómo vemos ciertas cosas y cómo las hemos ido normalizando o cómo hay cosas que hemos ido haciendo sin darnos cuenta de que es para protegernos. O sea, de que es a lo mejor inconscientemente, por ejemplo, en mi caso yo era muy el rosa yo no lo voy a usar. Y les voy a decir una cosa, yo empecé a usar blusas rosas, listones rosas el año pasado, porque no lo hacía. No lo hacía, estaba negada a ponerme un color inconscientemente, o sea, tal vez yo no me había dado cuenta que era por ese algo, no, es que el color no me gusta. Pero empiezas de verdad que yo lo estaba viendo y decías, híjole, a lo mejor hicieras por eso, a lo mejor hiciera por esa inseguridad que te genera y pues no sé si quieres agregar algo sobre lo que comenta Alma Carla o si pasamos con Yael. No te oyes. Yo creo que ya he hablado mucho e hice una promesa. Y pasamos con Yael. Vamos a pasar con Yael. Bueno, yo pienso, para empezar, que los años nos ayudaron porque este libro está ordenado cronológicamente. Entonces, me toca justo después de Alma, nos junta una generación. La verdad es que son textos súper distintos. A mí el de Alma también me recordó un momento, o sea, es un testimonio muy valioso. Cuando me hicieron la invitación a este libro, pues la verdad es que el punto de partida era este 8M, como un parteaguas, y creo que es muy importante que alguien que se haya retomado de esta manera. Me parece uno de los documentos históricos más importantes del libro, ¿no? Como es sensible. Y para regresar a la frase de que está esa pinta en el pisto de Fernando, es Fernando, ¿verdad? No sé. Fernando me violó. Sí, es Fernando. Entonces, Fernando me violó. Lo peor es que conozco a un Fernando que hace cosas similares. Entonces, creo que es... Pero es algo que desde chiquita, o sea, es algo que siempre está en escena. A ver, voy a tratar de explicarme. ¿De dónde viene? O sea, yo le puse a mi texto no violada, pero hablo, por supuesto, de la violación. La cosa es que a mí no me han violado.
¿no? Entonces, pero siempre hemos visto en escena y siempre ha estado como que el horizonte de ser mujer, el horizonte ahí donde las cosas se terminan, donde está siempre está en el horizonte de tu desarrollo esa amenaza. Yo la sentí desde muy chiquita, tenía un pánico, o sea, no sabía ni qué era el sexo, o sea, no tenía idea de bien de cómo sucedía, ya sabes, empezaba a buscar, trataba de ver, no había internet, entonces no era tan fácil como ahora, pero en cuanto había una película que tenía, ¿sabes? Que tenía algo que ver, la trataba de ver, o sea, quería descubrir de qué se trataba exactamente esto del sexo, pero antes siquiera de entender cómo era, sabía que había alguien que me podía hacer muchísimo daño, que era un hombre y que me iba a deshonrar para siempre, o sea, no lo tenía ni claro, o sea, uno está apenas conociendo el mundo, ni siquiera todavía tiene deseo sexual de nada, todavía no ni siquiera entiende cómo sucede, y ya estás apanicada porque te avisan, porque te tienen que avisar que hay depredadores allá afuera y que te van a hacer muchísimo daño y que una vez que te hagan esa cosa horrible, espantosa, de la que nunca te vas a reponer, una cochinada de que ni siquiera se atreven a describirte, o sea, el hecho de que ni siquiera te lo describan, lo vuelve todavía más terrorífico, o sea, ¿qué es lo que me van a hacer? O sea, te van a hacer algo innombrable, algo que ni siquiera podemos explicarte porque tienes 5 años, pero tienes que cuidarte muchísimo, ¿no? Entonces ya estás con un miedo a eso que te puede suceder, que no tienen, por ejemplo, tus hermanos. Yo viví con hermanos, ¿no? Claro. Entonces, y entonces lo empiezas a ver, poco a poco empieza a aparecer un poquito más gráficamente en tu vida. Entonces, por ejemplo, ves películas donde hay violaciones. Siempre es la violada, la mujer violada, siempre el foco de la película está puesta en lo que le está pasando a esa víctima, claro. No en lo que está haciendo el victimario, no en su castigo, no en el resto de su vida, no en sus reflexiones, no en quizás el rechazo que vive en la cárcel. O sea, hay muy pocas veces que el enfoque es ese. El enfoque no es ese, el enfoque es cómo la mujer queda destruida, qué es lo que siente, o sea, todo lo que puede pasar, o sea, existe la figura de la mujer violada y todo, ¿no? Y tú no quieres ser eso, ¿no? Entonces, yo la verdad es que como niña quise ser niño, creo que todas nosotras tuvimos, o sea, muchísimas mujeres tenemos ese impulso porque sentimos inmediatamente la injusticia de por qué nosotros tenemos que tener miedo, por qué tenemos que estarnos cuidando y por qué no podemos hacer lo que hacen los demás que se ve tan divertido, ¿no? Yo no me acerqué tanto a través de la literatura a como rebelión, quizás a través de la literatura solamente por el hecho de que mis héroes viajaban. Para empezar, los escritores eran hombres y aparte viajaban y tenían todo tipo de aventuras que yo sentía que me tenían prohibidas porque me quedaba clarísimo que yo no me podía ir sola por el mundo. Lo peor es que además es un engaño porque ya descubrí más tarde que sí puedo y lo hago hoy. Pero de chiquita te crees lo que te dicen. Realmente la creencia es que no puedes irte a viajar sola por el mundo porque es muy peligroso para una mujer. O sea, te sobreprotegen tus padres, como protegen a todos los niños de cuidado en la calle, pero para nosotros toman magnitudes muy grandes. Entonces yo estaba absolutamente convencida de que jamás iba a poder viajar sola por el mundo y eso me parecía de una injusticia. O sea, sentía que me cerraban un mundo desde antes de conocerlo, ¿no? Que no iba yo a tener esas oportunidades. Y lo que leía en los libros me fascinaba y yo quería vivir ese tipo de cosas. Entonces, por un lado, el miedo a esa cosa que me podía hacer un hombre malo, así como o sea, hay hombres malos que matan y hombres malos que asesinan y me van a hacer un daño irreversible, o sea, y voy a ver la cara de una persona que simplemente me quiere destruir, la maldad la voy a ver de frente, y por el otro lado era el sentimiento de injusticia, ¿no? Entonces, un miedo y una injusticia. Pero yo, la verdad, yo no eran estas épocas, por supuesto, nosotras nacimos en los 70s, no eran estas épocas y no existían este tipo de reivindicaciones. O sea, sí hubieron muchas olas de feminismo, pero por lo menos mientras yo crecía no tuve acceso a ellas. En mi casa, pues, mi mamá siempre trabajó, ¿no? Es una investigadora científica de la UNAM, o sea, digamos que sí tenía cierto... O sea, sí era una mujer bastante libre y liberada, pero no era el discurso que se escuchaba en casa y no era lo que veíamos en la tele y no era lo que se escuchaba en la calle y no era lo que veíamos con mis amigas, ¿no? Entonces, yo realmente opté por la adaptación. Entonces era como, bueno, si no puedo ser, a ver, voy a tratar de ser un poco niño, bueno, si no puedo ser niño, voy a tratar de parecer, bueno, si no, bueno, entonces lo que voy a hacer es ser la mejor entre las niñas y hacer cosas que hacen los niños, las que sí puedo, y siempre crecí con el valor de que ser niño era mejor, ¿no? Y lo creí muchísimo tiempo y dije, bueno, voy a tratar de acercarme lo más posible a hacer eso, que es lo mejor que hay en la sociedad, ¿no? Es ser exitoso y buen deportista y no todos esos valores con los que crecía, los que aspiraba.
Y ha sido muy recientemente que me he vuelto a cuestionar todo eso. Me tardé años, pasando los 40, es cuando empiezo a decir, bueno, a ver, realmente, quizás también por todos estos movimientos feministas que hay, ¿no? Por todas estas personas cuestionándonos alrededor y por todas estas invitaciones, como esta invitación, me han llegado algunas otras que me ponen a reflexionar otra vez sobre esa injusticia que viví, qué significaba y qué significó para mi desarrollo, ¿no? Y qué significó taparla y diciendo, yo soy más fuerte, tengo que perseverar, tengo que ganar, y aunque el mundo es injusto y así es, pues yo voy a pasar sobre eso y lo voy a lograr, pero sin nunca reivindicar, bueno, ¿saben qué? Debería de ser diferente, sino adaptándome, no tratando de cambiarlo. Entonces, pues hay muchas contradicciones que son de las que trato de hablar en este texto, ¿no? Una de las contradicciones es por ejemplo, el hecho de que no nos enseñen, o sea, de un lado lo que dije, ¿no? El foco en la persona violada. Hablo mucho de esta figura mitológica que es Lucrecia, me acuerdo de la vieja Lucrecia de la vieja Roma cuando se funda, ¿no? La República. Es una mujer que es violada por un Tarquino. Y me acuerdo que lo vi en la escuela, este mito, y Lucrecia se suicidaba después de eso, iniciaba toda una guerra, o sea, realmente era un evento execrable que merecía a una mujer misma suicidarse. Y todas las representaciones del mito, ¿no? Trataban de Lucrecia y de la cosa terrible que le había pasado y de la fuerza que tuvo, de hecho denuncia, Lucrecia denuncia, queda viva para poder denunciar a su violador y luego se da la muerte. ¿No? Pero parecía que darse la muerte era la única opción honorable para una mujer después de ser violada. Y entonces todos los cuadros, saben que en el Renacimiento, retomaron muchísimas, bueno, pues la mitología clásica, ¿no? O sea, se regresa a los clásicos en el Renacimiento, se renace con esa cultura. Y todo el acento está puesto en lo pulposa, bella, o sea, todo el tiempo es Lucrecia hecha una mujer así como absolutamente deseable, ¿no? Según los cánones de la época, como de, bueno, pues claro que te la vas a violar, de qué bonita, ¿no? ¿Por qué otra vez el foco dentro de la violada? ¿Por qué otra vez ese miedo presente todo el tiempo, ¿no? De que nosotras podemos ser esa mujer violada, cuidado. Y entonces me parecía totalmente absurdo que nos vistieran cada vez, eso que decían, ¿por qué salió tan guapa, no? Entonces era como de, pero ¿por qué nos visten como niñas si a los violadores les gustan a las mujeres que se visten como niñas, ¿no? Porque las reconocen desde lejos. ¿Por qué este asunto, o sea, cosas muy sencillas que nunca me había cuestionado, ¿no? O que me fui cuestionando poco a poco a lo largo de mi vida. ¿Por qué si los hombres van a la guerra porque son los más fuertes? Bueno, muy bien, pero no preparan a las mujeres para defenderse, entonces son como objetos y botín, o sea, todas las guerras terminan con los hombres metiéndose a los pueblos conquistados y violándose a las mujeres, ¿no? ¿Por qué no hay una manera de que las mujeres aprendan a defenderse, estén armadas y se protejan? ¿Por qué los hombres dicen, tú dependes de mí, si yo pierdo la guerra, pues te chingas, en pocas palabras? O sea, si yo pierdo la guerra, o sea, te conviene que la gane porque yo soy tu protector y sin mí no tienes a quien te proteja. La prueba es que si pierdo la guerra, van a venir por ti y te van a violar, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nosotras no tengamos, por ejemplo, en tiempos de guerra también armas y sepamos disparar y sepamos defendernos, ¿no? Para no esperar simplemente como un objeto de que nuestros hombres no supieron protegernos y entonces pues bueno, somos como parte del botín. Entonces, muchísimas cosas, ¿no? ¿Por qué tenemos que vestirnos con tacones y falda, que es lo menos cómodo para defenderse? ¿Por qué la feminidad se cifra en volvernos una figura tan débil, tan poco capaz de defenderse? O sea, mientras más frágil, más femenina, mientras más poco capaz de defenderse, mientras más, ya sabes, como todas estas cosas en que se ha cifrado la feminidad por mucho tiempo, son precisamente las que nos hacen fáciles presas, fáciles víctimas, ¿no? En vez de lo contrario. Entonces, bueno, el texto, en pocas palabras, trataba de eso. Y también del hecho tuve que ponerle no violada porque no me tocó, a pesar de que es el horizonte en el que vivimos, creo que hablar de la violación de verdad, pues toca a las personas que sí lo fueron y yo no lo he sido. Justo con tu texto, Yael, yo tengo una prima que tenemos diferencia de meses en la edad. Y cuando yo era niña, me llegó mucho justamente lo que platicas de cómo te creces con ese miedo, ¿no? Entonces me acordé mucho cuando yo tenía como unos 6 años o 7, yo decía, pero es que si a mí me pasa algo, yo me puedo defender. En mi mente de 6 años yo creía que yo me podía defender. Un día íbamos mi primo y yo caminando cerca, a la vuelta de la casa, ¿no? A la iglesia a buscar a mi abuela y a la abuela de ella, y
Y algo pasó que como que me quedó muy presente de que en el parque algo había pasado. Cuando regresé a mi casa, ya dormida, yo recuerdo, sí, te lo juro que el recuerdo me vino hasta que leí tu texto. O sea, son esas cosas que lo que haces y que jamás te acuerdas que pasa. Yo recuerdo que yo soñé que íbamos mi prima y yo caminando justo a la iglesia y llegaba un hombre, nos pescaba a las dos, nos tapaba de la boca y ya no y pataleábamos y tratábamos de soltarnos y no podíamos. Entonces recuerdo que yo me desperté y fue como que es que yo no me puedo detener, pero yo era una niña, yo a lo mejor tendría 7 años, 8 años por mucho, pero yo estaba muy chica. Entonces, por eso tu texto me hace tanto así de que sí es cierto. O sea, a lo mejor a mí, de niña, no me dijeron, ten cuidado porque te pueden violar. Pero ese miedo ya estaba ahí. Y con estos textos, justamente, te pones a pensar en eso, en todas las cosas que has ido pasando. Y otra cosa que también me hizo mucho ruido es que yo platicaba con mi novio y le decía, es que no, mira, y yo me agarré el libro y yo me sentaba enfrente de él y yo, es que mira, aquí dice esto y dice aquello. Y platicando con él, me quedé impresionada por la diferencia abismal que hay entre lo que nosotros sentimos y lo que ellos sienten. Ahí lo noté así de que, porque me dice, fíjate que cuando yo era niño, en un programa vi que dijeron que iban a violar a un hombre. Y yo pensé, ¿cómo van a violar a un hombre? Eso no se puede. Y yo que, wow. O sea, que, te lo juro que yo casi agarraba mi libro, mis cosas y me retiraba. O sea, porque me quedé. Dije, ahí está la diferencia. Claro, En su mente a un hombre no se puede, no le va a pasar eso. Que sabemos que, claro que sí puede pasar, obviamente está en nuestra realidad, ¿no? Pero me impresionó cómo de niñas nosotras sí crecemos con ese miedo. Y él me dice que yo ni siquiera sabía que podía pasarle algo a un hombre. Y dije, wow. No, es que no, es que la gran diferencia es que ni siquiera lo pueden imaginar. Pero Exacto. si hilamos un poco más fino esta cuestión del hombre oscuro que está en nuestro inconsciente, en la antropología de las mujeres, recuerdo a Claricia Pincoles en Mujeres que corren con los lobos, hablar precisamente de la figura del depredador. Y ya se había mencionado este nombre acá, es el nombre. El depredador, el hombre oscuro que siempre está el lobo feroz, por ejemplo, en esa mitificación que es necesaria y que son dispositivos narrativos necesarios para la construcción de la feminidad, como bien asegura ya él. Y esa fragilidad y esa indefensión, además también apoyada por el imperio del agrado. Es que hay que ser modosita, mientras más débil, mientras más delgada. Pues bueno, y ya vuelvo a Fátima Mernissi de nuevo, la burka en Occidente es invisible. Mientras tengas a las mujeres preocupadas por no engordar y por no verse mayores, por no envejecer, pues bueno, no las vas a tener haciendo las preguntas desde una posición verdaderamente política y reivindicativa, por ejemplo, de Yael, que ¿por qué esto? ¿Por qué esto? Porque tiene que ser realmente con esta indignación y con este sentido de justicia. Pues bueno, hay que tenerlas preocupadas por mirándose el ombligo, ¿de acuerdo? Hay que tenerlas preocupadas, pues aprendiendo a caminar con tacones o tratando de buscar un compañero que pueda ser un buen proveedor. Pero yo lo que quería decir, hablando en términos también de la violación y en todas estas reivindicaciones y estas luchas. Y protector, perdón de ponerte, pero no nada más proveedor. Bueno, claro, porque si no, es que ya si no me viola dentro de mi casa, me viola todo el mundo. Lo que estoy diciendo es muy fuerte. Voy a ir todavía más en cuanto al espacio privado. A mí me interesa algo. Yo estoy trabajando desde el feminismo, precisamente con esa conquista dentro de la casa y con la descolonización que se necesita hacer en la cocina y sobre todo en la cama. Hablando también en términos de violación. ¿Por qué? Como decía aquí, creo que Marisol o Elisa, claro, vamos, hacemos catarsis todas juntas, marchamos, hacemos pintas, grafiteamos, bueno, lo que ustedes quieran. Nos cansamos y llegamos a la casa y entonces el marido o el compañero nos dice que le hagamos unas quesadillas. Y él está bien contento mirando Netflix y tú vas al refrigerador y le haces la quesadilla y se la llevas. Entonces ya hiciste la catarsis, ¿no? Y como decían por ahí, nada va a cambiar verdaderamente. Yo creo que la catarsis es necesaria, es una cuestión de reivindicativa política, es verdaderamente importante y tiene que seguir haciéndose, porque es visibilizar precisamente todas estas luchas.
Pero hablando en términos de consentimiento que está ligado con esa violación, pues bueno, cuando nos hacemos la pregunta en esta encuesta que por ahí circuló, creo que hace un año y medio en las redes, acerca de la violencia sexual con las parejas, era un cuestionario, no sé si alguna de ustedes lo hizo, eran como 40, 50 preguntas, fue una encuesta que anónima, que anduvo circulando por todos lados, para ver hasta dónde habías consentido en tu currículo amoroso, o en tu matrimonio, en tus noviazgos, con tus amantes, con la gente que has sostenido relaciones sexoafectivas, consentido y cuánto te había dolido o cuánto habías traspasado ciertas fronteras violentas en el cuerpo, cuando el cuerpo había protestado. Nuestras madres o nuestras abuelas, por ejemplo, sabían que pues no siempre tenían que tener un orgasmo o quién sabe qué era eso. Entonces, hoy por hoy la batalla está en saber si hay consentimiento aunque no tenga un orgasmo, o antes del orgasmo no hay consentimiento. El libro que escribí en el 2018, que se publica en el 2018, de Marta Lamas, hablando de estas fronteras, es un tema muy delicado, porque si empezamos a entender qué es el consentimiento, vamos a empezar a sacar conclusiones acerca de a lo mejor todas hemos sido violadas, si no hemos consentido para que aquello termine pronto. Y en la casa y en la cama, que me parece una de las últimas fronteras. La piel, el cuerpo es la última frontera. O sea, es brevemente donde se da la comunicación, donde habla, ¿no? A veces no tenemos palabras sino cicatrices. Nunca voy a olvidar una dinámica en estos talleres de género en donde nos veíamos las cicatrices hombres y mujeres y veíamos la gran diferencia. Contábamos una cirugía, ya saben, ¿verdad? Que una caída, bla, 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 y cada quien hablaba en su cuerpo, hombres y mujeres, de cicatrices. La pregunta era, en el cuerpo de los hombres y en el de las mujeres, ¿quién las había infligido? Y en el cuerpo de las mujeres, las cicatrices también llevaban una historia y un nombre también masculino. En el cuerpo de los hombres era casi muy difícil que alguna de sus cicatrices tuvieran un nombre o una historia femenina. Entonces, ahí viene esa desigualdad, ahí viene esa injusticia, ahí viene cuando hablamos, por ejemplo, en términos de femicidio, y olmanean, ¿no? De no men, y nosotros lo volvemos verbo en la jerga feminista, olmanean, no, pues es que los hombres también los violan, ¿no? Y sí, no men, claro, miremos contextos, y bueno, hay una larga argumentación para todo esto, pero sí, se necesita crear ese miedo y esos terrores y esas figuras de los hombres oscuros, de los depredadores, para también impedir nuestro avance. Entonces, el mundo allá afuera es un bosque terrible, hay un lobo que te puede comer, vas a ver a la abuelita dejarle panecitos y regrésate de nuevo a la casa ya encerrada, ¿no? Porque además no puedes defenderte, como decían, y necesitas de alguien más. Pero lo interesante es que cuando algunas salen al mundo, encuentran la confirmación con la violencia. Entonces, ahí es donde se cierra el cautiverio para siempre. Y ahí es cuando, por ejemplo, decía ayer algo interesante, pues, ¿cómo sobrevivo? ¿Me adapto? O pensé por Preciado, que hace el cruce de mujer a hombre, y Paul dice, hablando, ¿no?, de que una quiere ser niño. A mí también me pasó, yo quería hacer lo que hacían los niños, porque él hace el cruce de mujer a hombre, lo cuenta, lo documenta, y le preguntan, ¿qué extrañas de ser mujer? Y dice, bueno, la opresión. La opresión, que va desde ponerte un sostén, un brasier, ¿no?, hasta lo que ustedes quieran, hasta ellos creen que cuando nosotras decimos que no, es que queremos que nos rueguen más de sí. Entonces muchos, no todos, pero la mayoría, esta cultura de la violación, en este pensamiento imaginario violento, feminicida, misógino, hay que decirlo, vivimos en un país feminicida, no es que su no existe, ella quiere que le ruegues. Entonces, otra vez la marcha, ¿no? Te dije que no. ¿Cómo dicen las compañeras? Te dije que no, pendejo no, mi cuerpo es mío, yo tengo autonomía, yo soy mía, te dije que no. Hay que repetir, reivindicar exactamente, te dije que no. Es que si no escuchas que es no hay consentimiento. Entonces, sí se culmina la violación.
en el espacio privado, insisto, con gente que conozco, con alguien que ayer me dijo que me ama. Ahí es donde tenemos que, me parece que tenemos, a mí me interesa escarbar por ahí. Esas son las hebras que estoy jalando ahora, ¿no? En mi obra al menos. Es lo que yo estoy mirando, es lo que yo estoy prestando atención y estoy haciendo una revisión. Cuando hablamos de responsabilidad afectiva ahora, de neojerarquización de los vínculos, que estamos hablando también de estos nuevos conceptos, incluso poliamor, que es la ciencia ficción que encarna o no, la imposibilidad o no, la utopía, o estas utopías. Yo digo, bueno, yo soy una frontera, somos un territorio, el cuerpo está ahí. Entonces, pues bueno, ¿cuántas conquistas o cuántos asaltos, ¿no? Y qué historia cuentan también mis cicatrices y cómo las transforman en palabras y en discurso y luego en prácticas sobre todo. Me interesan las prácticas, ¿no? Pensar en qué estamos haciendo. Voy y grito, llego y me grita y no digo nada. Acabo de salir a decir que no me griten, que me gritan, pero llego y me levantan la voz y me quedo callada. Y esto no quieren que lo digamos, ¿eh? Esto es lo que no quieren que sepan, que no se mueren sin un hombre, sin un protector. O sea, eso es lo que es realmente, o sea, la filosofía de género, estas ideas son las que detonan. Es importante hacer la protesta, ir, pintorrajear y bueno, yo tengo una posición de autodefensa radical, ya. O sea, yo sí creo que hay que quemarlo todo, ¿no? O sea, yo voy diciéndolo por todos lados. En un país donde hay 11 mujeres muertas, me parece lógico, me parece de elemental justicia, y discutimos lo que quieran, y lo he discutido en muchísimos foros, ¿no? Pero hay otras formas de quemar todo, que son simbólicas, ¿no? Porque la violencia simbólica y estructural es la que verdaderamente más nos ha herido, históricamente. Entonces yo digo, bueno, si quieren quemarlo todo, vamos a tener otra discusión, pero estoy hablando en el terreno de lo simbólico. Ahí es donde me interesa también. Porque el patriarcado primero lo mata uno, cada una dentro. Y las feministas de la diferencia y también las queer y también estas polémicas nos han enseñado que primero muere dentro. Primero quémalo dentro, ¿no? Y una se libera ahí, o sea, ahí está, o sea, es hacia adentro. El cautiverio va de afuera, del público al privado y luego a tu cuerpo, ¿no? Y en tu manera de andar. A mí me dijeron en Cuba que sabían que era mexicana a kilómetros de distancia y les digo, sí, no, porque caminas como india mirando hacia abajo, me dijo un cubano. Miras así, ¿no? Toda la colonia encima, ¿no? Entonces esa afirmación, para no hablar de empoderamiento y tampoco discutir esas palabrejas, no, simplemente es el cuerpo el que esté hablando, no es a levantar la cabeza, es a mirarnos, como decía Amin Malouf, ¿no? También con la cabeza en alto y los brazos extendidos para abrazarnos entre nosotras, porque tampoco quieren que hagamos eso entre nosotras. Pero pues no les ha salido, como decía Carmen Conde en un poema maravilloso, que no, vengo a decirles que como niña todo les salió mal. Querían que yo fuera una niña buena, que me quedara, como dice Carmen Conde, que me quedara en una maceta, que creciera, que mis raíces no se quisieran expandir, que solamente yo estuviera acá. Pero vengo a decirles, dice, que todo les salió mal conmigo, porque pues mi polen se expandió, porque soy semilla, porque me fui lejos, porque florecí, porque me volví hiedra, y porque todo les salió mal. Hagan lo que hagan, no hablar con unas amigas, ¿no? Pues ¿saben qué? Pues mientras, es lo que han venido haciendo nuestras abuelas, y ese es nuestro matrilinaje, me parece que esa es la fuerza de nuestro matrilinaje. Es decir, no pudieron, ¿no? A pesar de, ¿no? A pesar de todo lo que ya saben los horrores y todo lo que podamos hablar, ¿no? Ahí está. ¿Querían que fuéramos unas niñas buenas? Pues no. ¿No? Libres, ¿no? Así empoderadas, fuertes, valientes, ¿no? Cantando, gozosas, ¿no? Ahí está, creo que ahí está. A mí me parece que hay, en mujeres yo creo que hay varios textos, el mundo es nuestro, y por eso esta posesión del mundo, esta potestad del mundo, ¿no? O sea, es que si pides permiso no te van a dar nada. ¿Cuáles derechos nos han dado? Lo decimos las feministas. Díganme qué nos han dado gratis. O sea, nada. Díganos, hemos tenido que luchar por todo, por el voto, ¿no? Por poder ir a la escuela, por todos estos derechos que ustedes quieran. Nada nos ha sido concedido gratis. Así que sabemos luchar y sabemos pedirlo y sabemos exigirlo y vamos por ello, ¿no? Tenemos una herencia ahí. ¿Qué nos han dado? Todo lo hemos conseguido por nosotras, juntas. Decía Marcela Lagarde, ¿no? No hay ninguna conquista feminista que la gane una mujer sola. Hemos entendido que tenemos que ir a nuestras tramas en conjunto, colectivo, y así nos va bien. Cuando entremos felices y miradonas, el mundo cambia.
al menos estamos más protegidas. Me cuida la policía, ¿no? Me cuida ¿no? Creo que te estamos perdiendo un poco, Alma. Te escuchas distorsionada. No sé si nada más me pasa a mí o si les pasa a ustedes. No, a todos. Yo lo noté con los ojitos de todo el mundo, así como de, ¿qué está pasando? Te perdimos, Alma. Bueno, a ver en el chat, sí, traté de volver. Estas cosas pasan cuando estamos en vivo. Para que vean que todo es en vivo, chicos. Fíjate que de todo lo que han dicho, he ido anotando, y de hecho lo he ido anotando en el libro para que quede registro de toda esta experiencia. Y me quedo pensando, o sea, primero veo la cuestión de la sexualización de las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Como a Cleopatra la han hecho sexy, hasta a Malitzin la han hecho sexy, incluso hay ilustraciones de Sor Juana Inés de la Cruz sexy. Todas las mujeres a lo largo de la historia han sido sexys, han sido atractivas, etcétera. Y comentaban una cuestión que era toda esta manipulación de las mujeres y hablaban otro tipo de violación. Yo no diría otro tipo de violación, yo diría un tipo de castración, la castración de las que ha hecho la sociedad, que ha hecho el patriarcado de las mujeres, la castración de ser ellas mismas, la castración de desenvolverse en una sociedad libremente, sin miedo. Ha sido una castración sistemática que ha hecho el patriarcado a las mujeres a lo largo de la historia. Lo dije la vez pasada, y bueno, una cosa que decían cuando mencionaban que se le daba el miedo a la mujer y le decían, oye, es que puede llegar en cualquier momento un hombre y te puede violar, ¿no? Los hombres que te cuidan pueden fallar y van a llegar otros más poderosos y te van a violar y van a tener posesión sobre ti y sobre tu cuerpo y sobre tu libertad y sobre tu integridad y sobre todo tu valor. Y de repente me quedo pensando, oye, ¿eso qué no lo hacen los animales? Los leones en la sabana, que no agarran y llegan un nuevo león a pelearse con el león macho y de repente para imponerse viola a las hembras y las hace tener hijos y bueno, las embaraza y asesina a sus crías de los otros machos? O sea, es una cuestión muy bestial, muy animal. Entonces, ¿qué nos queda como humanidad? Como esta super raza pensante y diferente, la creadora de grandes civilizaciones, la creadora de las artes y todo, cuando realmente somos un animal más, ¿no creen? O sea, es impresionante. Y una liga que hago totalmente a los dos textos, como el de Alma Carla, como el de Yael, es esta... bueno, no tanto a la plática, sino a una entrevista que le hicieron a Alma Carla, que hablaba sobre la infantilización que se le hacen a las mujeres, donde a lo largo de la historia, pues vete más joven, vete más delgada, vete más juvenil, tienes que verte más radiante, que tu piel rejuvenezca, y vas infantilizando a las mujeres. ¿A qué extremo? Pero no solamente, ¿eh? Es que quería justo añadir algo cuando Alma Carla dijo esto, o sea, hablaba de las tienes ocupadas no pensando, ¿no? Pero la desventaja competitiva, lo he pensado tantas veces, que implica para todas las mujeres que trabajan en la mañana, o sea, las mujeres que van a trabajar un banco, tienen que secarse el pelo con secadora, tienen que maquillarse durante una hora, o sea, esa hora y media podrían dormir, podrían estudiar inglés, podrían, no sé, tomar un diplomado, o sea, es un tiempo bestial dedicado al maquillaje y al pelo que las pone en desventaja competitiva contra esa hora y media que pueden aprovechar los varones para mejorar sus oportunidades, para estudiar más, para mil otras cosas que pueden hacer, para hacer ejercicio, para sentirse mejor, o sea, además el tiempo que te quita y la desventaja competitiva que resulta eso. Terrible.
Exacto, y aparte, independientemente de eso, se ha establecido un chip en el consciente de todas las mujeres de que evitar el deterioro del cuerpo. ¿Por qué vas a evitar algo natural? Es como si dijeras, sé inmortal. No, no puedes ser inmortal porque va contra natura. Vuela, no puedes volar. Tu cuerpo se va a deteriorar. Que tú le des una calidad de vida es una cosa muy diferente al que busques la eterna juventud, el verte eternamente como un adolescente. O sea, no se puede. O sea, hay que entender. Y qué enfermedad de los hombres que buscan siempre. O sea, es que me divorcié porque ya mi esposa se veía vieja. Esperes, o sea, que se vea eternamente joven, que se vea eternamente como una niña. O sea, no puedes buscar una mujer que siempre se vea como esa adolescente de la que te enamoraste en algún momento. Es enfermo y es mal. Y finalmente, bueno, posteriormente quiero comentar sobre cómo estos hombres, por lo general vemos a hombres poderosos, hombres adinerados, hombres que dirigen compañías o que dirigen gobiernos incluso, que siempre se van acompañados con una mujer joven, una mujer que es la juventud. Y de repente es que se ve hasta tan enfermo cuando una mujer se embaraza, tiene sus hijos y todo, o sea, tiene un proceso natural, por así decirlo, y de repente los hombres dicen, ay, ¿cómo se engordó después de sus hijos? O ¿cómo se acabó después de sus hijos? Tú dices, a ver, tú sabes lo que es ese proceso, tú sabes lo que ha vivido esa mujer, tú sabes lo que tiene que hacer diariamente esa mujer, y aparte volteas a ver a la persona que lo dice, al hombre que lo dice, y ves a un gordo, a un bofo, a un pelón o algo por el estilo, y dices, no, no, amigo, o sea, no va por ahí. Y lo estuve pensando todos estos días y pensando también sobre la cuestión del no y del consentimiento. Hace unas semanas yo le compartí a Elisa y a unas amigas en un grupo de Facebook, una chava hace una pregunta, un grupo, y dice, ¿cómo le hacen ustedes o qué dicen cuando no quieren tener relaciones con sus parejas? Y lo primero que me vino a mí en la mente, dije, ¿cómo en siglo XXI una persona se pregunta qué inventar para decirle a una persona que no quiere tener relaciones sexuales con su pareja? O sea, esa es mi primera pregunta. Y de repente todo el mundo le dice, pues simplemente que no quieres, punto final, la otra persona lo tiene que respetar. Y da cuenta, dice, es que, ¿saben qué pasó? Y que me hizo sentir muy mal. Es que eso pasó, o sea, yo me estaba cambiando para ir al trabajo y de repente mi pareja quería y quería, yo le dije no y no, e insistía, y de repente se enojó, me empujó, se puso a ver porno en la tele y se empezó a masturbar enfrente de mí. Y yo dije, es que eso es violencia. Lo que te acaba de hacer es una agresión muy fuerte y no lo debes de permitir, porque hacía como hizo esto, es porque ha hecho otras agresiones que tú has pasado por alto o has justificado y ha llegado al punto en el que llega a esta violación. Y de repente empiezan a decir otras personas, ay amiga, pues es que si tú no querías te hubieras salido del cuarto, porque es una necesidad de los hombres, y los hombres tienen otro pensamiento. Y yo le contesto a una, le digo, no, es que la historia de que los hombres piensan diferente es el atole con el dedo que nos han dado a las mujeres para justificar esos estallidos de genio, esos malos carácter, esas proposiciones que te hacen fuera de lugar, esas violaciones, esos abusos, etcétera. Eso es lo que han hecho a lo largo de la historia los hombres. Y luego, de repente, cuando una mujer comparte constantemente, se busca o una madre buscando a su hija. Hace un año, de hecho me lo recordó Facebook, hace un año compartí una madre que buscaba a su hija en los escombros, en basureros, etcétera, ¿no? Y se veía en las fotos, el retrato, o sea, las fotos transmitían el dolor de la madre buscando en los basureros, en lugares, o sea, en lugares donde hay drogadictos, buscando abajo de colchones de drogadictos, o sea, una cuestión muy fuerte y que viven muchas mamás. Y lo compartí, me acuerdo que un amigo me dice, de verdad, qué desagradable que estés compartiendo estas cosas a esta hora de la mañana. Y le digo, perdona.
Y le digo, de verdad, le digo, qué desagradable que tú desde tu casa, tu privilegio y tu comodidad, se te haga horrible ver a una mamá en ese momento buscando a su hija, donde quiera que sea, o al cuerpo de su hija. ¿De verdad se te hace desagradable la realidad que viven muchas mujeres, muchas familiares, todos los días en este país y en el mundo? A mí me daría vergüenza, a mí me da vergüenza a veces hasta estar en este privilegio y ver a las mujeres que sufren, que desaparecen, que buscan, que son violadas, que son asesinadas. Crecí en un ambiente extremadamente privilegiado. Sí, igual que muchas, prefería jugar con juguetes de niños, vestir como niño, sentarme como niño. Y claro que eso, cuando uno crece, cuando uno lee, cuando uno escucha a otras mujeres como ustedes, lo conecta con un miedo sembrado de decir, actúa de esa manera para protegerte. ¿Por qué? Porque no cuenta la historia de la prima, la historia de la amiga, la historia de la vecina que le pasó algo o que le hizo algo a un hombre. Entonces tú dices, bueno, yo tengo que actuar de esta manera porque si yo actúo de esta manera no me va a pasar nada. O el típico que vas con tu amiga, a mí me pasó muchas veces, que vas con tu amiga y vas en una calle, vas a pasar por donde hay unos albañiles o hay unos hombres trabajando y le dices, agárrame la mano porque si nos vamos agarradas de la mano no les vamos a gustar. Van a creer que no nos gustan los hombres. O sea, era una cuestión una conexión tan fuerte que hay en un pensamiento tan colectivo, es un pensamiento tan repetitivo en las mujeres que es impresionante. Y yo digo, ¿por qué nos da vergüenza a nosotras? ¿Por qué no le da vergüenza a ellos? ¿Por qué, al menos en mi experiencia con mi carácter, evidentemente es difícil que un hombre se dé la libertad de quererse propasar? Siempre he sido con un carácter demasiado fuerte y demasiado marcado, y cuando algo no me ha gustado, lo digo. Yo recuerdo cuando el primer trabajo en el que estuve, obviamente, no sé, tenía 20 años, o sea, fue hace 15, 16 años fue. Y recuerdo que de repente llegaban y decían, oye, qué guapa te ves, que no sé qué, y mi actitud cambiaba en un 100%, y le decía, es que tú no tienes por qué venirme a decir que estoy guapa, le digo, estamos en un lugar de trabajo, ¿por qué no te ubicas? O sea, pero obviamente, ¿qué están acostumbrados? A que uno diga, ay, gracias, ay, sí, gracias, qué bueno, que no sé qué. Igual, uno que era un jefe, de que, oye, qué trabajadora, que no sé qué. Le digo, pues ha de ser que me encanta estar siendo explotada a esto. Yo no sabía que era el jefe, obviamente. Estar siendo explotada y pareciera como si fuera una workaholic, y pues nada que ver. Obviamente yo quiero estar en mi casa, pero son las 11 de la noche y tengo que estar trabajando haciendo el trabajo de todo el mundo. ¿Qué pasó a raíz de eso? No me corrieron, me valoraron y nunca más se volvieron a meter conmigo. Pero ¿por qué tiene que llegar una mujer al punto de ser tan agresiva para poner un alto? Porque saben que no todas las mujeres lo van a hacer, porque se esperan que las mujeres simplemente digan, sí, gracias, ay, me está dando un cumplido, ay, me está diciendo que me veo bien, ay, me está diciendo que estoy guapa. O sea, son estas cosas que, no sé, son cuestiones que de lo que estaban platicando es como que lo que iba notando, y pues ya me callo para que Elisa les haga las últimas preguntas. Bueno, por aquí tenemos varias preguntas que nos habían dejado, pero nos dieron una que nos parece muy interesante, que es, ¿creen que este es un libro que confronta a las mujeres? Ya para ir cerrando, porque según nosotros iba a ser una hora, pero es imposible aquí hablar poquito. Es un libro que confronta, no entiendo bien la pregunta, que pone entre las mujeres que están en el libro, o que confronta a las mujeres que leen el libro, o sea, entre las mujeres que participan. Pienso que entre las que leen el libro, a las lectoras. A las lectoras. Uh-huh. Pues yo creo que sí. Yo creo que definitivamente sí. O sea, creo que las mujeres que escribimos,
por supuesto podemos también hablar de las mujeres que leen, ¿no? Pero las mujeres que escribimos, pues nos dedicamos a pensar, ¿no? Precisamente pues en nuestro lugar en el mundo, o sea, en el lugar de los demás, en lo que es justo, en lo que es injusto, en lo que debe ser, recordamos anécdotas, exploramos nuestro pasado, en fin. Y si ponemos todo eso, toda esta reflexión que hemos tenido el tiempo de hacer gracias a nuestra profesión y que hemos ido poco a poco teniendo las herramientas, ¿no? Adquiriendo las herramientas para expresarlo, pues yo creo que estas reflexiones pueden precisamente confrontar a las otras mujeres a unas historias similares o a unas historias diferentes, confrontarlas con también sus propios pasados, hacerlas reflexionar también, porque lo dijimos hace poco, no todo mundo tiene el tiempo de reflexionar hoy en día, hay una esclavitud laboral muy fuerte, es un tiempo de crisis, vivimos en un momento muy acelerado, donde o sea, las horas de oficina se extienden hasta la madrugada porque llegan los mensajes por WhatsApp, o sea, hay muy poquito tiempo para sentarse y pensar. Entonces, ya de por sí tomarse el tiempo para leer un libro está hecho para confrontarse a uno mismo, para ver otras reflexiones y ver a otras mujeres pensando como mujer siempre te va a remitir y siempre te va a hacer pensar. Yo creo que sí, definitivamente. Además, son experiencias vastísimas las que hay en este libro porque es transgeneracional. Sabemos que es desde mujeres nacidas creo que en los años 30 hasta mujeres nacidas al finales de los años 90. Y entonces lo que recuentan son experiencias que podemos recordar gracias a esa lectura de, mi abuelita por esto, mi mamá por esto, mi hija por esto, ¿no? Estamos recontando muchísimas experiencias que nos confrontan a lo que estamos viviendo a diario de otra manera, yo creo. No, yo creo que sí me pueden escuchar ahora, ¿verdad? Ya mejor. Por supuesto que el libro confronta a las lectoras. Vivimos en un momento, nos está diciendo que un interesante, en una que no está de acuerdo, alguien más no, como una ahora, pero es cierto, estos libros tienen esas pequeños tiempos muertos o esas pausas que podemos tener. Déjame ver si te puedo, me pueden escuchar mejor, ¿verdad? Con solamente, sí, bueno, mi respuesta es sí, pronta. Claro que sí. Sí, entonces acá la conexión nos está traicionando en este momento, pero ya sabemos que ya con Alma es tarde, ya él también ya tiene un compromiso y simplemente estamos nosotros felices de tenerlas aquí. Sus textos que, digo, seguramente ya se los han dicho mucho, pero nosotros mismos se los hemos dicho mucho, pero se los decimos de nuevo, son inspiradores, o sea, hacen reflexionar muchísimo, llegan muy profundo, estamos muy felices de que estén en este libro que coordinaron Claudia Musi y Miriam Mabel Martínez. También queremos agradecer a Gerardo de la Cruz y a Universal Libros por ayudarnos a coordinar todo para tenerlas aquí. Y no sé qué más quieras decirles tú. Nada, ya la cara de Yael así como que no, ya que no hable, por favor. No. Yo quería proponer antes de que nos fuéramos que estaría padre que Carla mandara su audio de respuesta y lo pusieran en redes, que mandara su respuesta, porque yo sí me quedé con ganas de escucharla. Sí, claro, sí. Si nos la manda, nosotros la agregamos aquí en la grabación y la subimos al podcast. Es más, vamos en el grupo de chat que tenemos, vamos a hacerles un par de preguntas a ambas y quisiéramos y agradeceríamos mucho que nos contestaran con un video y lo subimos nosotros a nuestras redes sociales, a la del Lector Podcast, a nuestro Facebook, a nuestro Twitter, etcétera, para que, como invitándolos para que vean en vivo. Entonces estaría muy interesante hacer un par de preguntas más porque aquí Gerardo hizo unas cuantas preguntas que dan para mucho. Esas preguntas que hizo Gerardo creo que es para comerse un pollo feliz completo. Pero no, yo no tengo nada más que decir, más que agradecerles muchísimo. De verdad que es un lujo lo que hemos tenido hoy.
un gran privilegio y un gran agradecimiento hacia Universo de Libros, hacia Gerardo, hacia Yael, hacia Alma Carla, por el tiempo, por la disposición, por la amabilidad que han tenido con nosotras en estar aquí y pues todas las respuestas que hemos tenido de ustedes en el grupo, o sea, en privado, lo que no han visto. Se los agradecemos muchísimo, 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 porque sabemos que como mujeres que activas, como mujeres que siempre están creando, como mujeres que son influenciadoras en este tema del feminismo, de la escritura, etcétera, siempre tienen una agenda muy a tope. Y les agradecemos muchísimo, muchísimo. Muchísimas gracias. Tenido este espacio. Muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de abogar por la lectura. Qué bonita misión han tomado. Muchísimas gracias, Yael. Y Alma, bueno, en España son 7 horas más, así que valoren el tiempo que Alma está despierta aún. Así que, pues bueno, Lisa, despides. Muchísimas gracias a todos por estarnos acompañando. Este episodio va a estar en el podcast, yo creo que el lunes, para que lo puedan ver si no tuvieron chance de verlo ahorita. Es que Halloween se atraviesa y todos andan de fiesta, así que muchísimas gracias. Y de nuevo, gracias a ustedes, gracias por estar aquí y gracias a Universo de Libros. Y nos vemos. Muchas gracias. Adiós.